No. Estamos de regreso en edición nocturna. Hoy vamos a conversar con nuestros distinguidos invitados sobre las más recientes medidas que ha adoptado el gobierno dominicano para combatir el COVID y la posibilidad de que esas medidas puedan ser recrudecidas si estas medidas que han sido adoptadas no tienen los resultados esperados por la administración. Para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de un destacado periodista, Nelson Rodríguez, del equipo de periodista de CDN y columnista del periódico Diario Libre, el abogado constitucionalista Babaji Cruz Peñaló, y el abogado y ex embajador de la República Dominicana en Guatemala, el licenciado Eric Fernández Carrera. Muy buenas noches, caballero. Un placer. Nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esa medida? ¿La situación ameritaba realmente las restricciones que se han tomado, como por ejemplo el fin de semana, un toque de queda a partir del mediodía? Parecería que si el país estuviera en un conflicto internacional en guerra con una nación extranjera. Bueno, mira, Miguel, gracias por la oportunidad. Nelson, un honor compartir contigo y con este joven talentoso de la República Dominicana, mi amigo Babaji Cruz. Miren, nosotros nos sorprendimos porque el pueblo dominicano recibió una buena noticia. Y ustedes dirán, ¿cómo una buena noticia? Claro, el presidente hacía una excepción y emitía un decreto y flexibilizaba unas medidas que habían sido un poco duras en torno al toque de queda. Y entonces daban una facilidad en torno al 24 y al 31. La población estaba muy contenta porque entendía que era un respiro y que le iba a permitir la festividad navideña. Ahora bien, cuando el presidente emite el decreto 740-20, que sorprende, dice, bueno, se echa para atrás todo eso y entonces el 31 vamos a encerrarnos temprano y volvemos al estado de excepción. ¿Qué nos llama la atención, Miguel Guerrero? ¿Hasta cuándo va a ser sostenible? Porque nosotros que somos abogados, en el caso de Babaji y yo, entendemos que la Constitución establece estado de excepción. ¿Pero qué significa el término estado de excepción? O sea, que por un corto periodo de tiempo, pero ya tenemos 8 meses en este toque de queda. ¿Hasta dónde la población estará dispuesta a soportar esto? Lo que está de por medio es el tema no solamente la salud del pueblo dominicano, sino también la estabilidad económica. Y yo creo que aquí hay un dilema muy serio, es decir, tenemos que preservar la salud del pueblo dominicano, pero también tenemos que proteger la economía. Y si no protegemos la economía, si no logramos el éxito en el tema sanitario, posiblemente no dispondremos de los recursos ni del tiempo necesario para resolver el problema económico. Y sin el problema económico no tendremos recursos para atender la crisis sanitaria. Yo creo que es un dilema serio. Pero mira, Miguel. Bueno, sí, don Nelson. Sí, ahí fue que tuvo el problema, Miguel, que no hubo el equilibrio necesario entre los protocolos sanitarios y la normalización de las actividades productivas. Yo creo que las autoridades abrieron más de la cuenta, mucho más de la cuenta, e incluso hay visos de que fueron sorprendidas. Todos los expertos, en este caso jugó un papel importante el Colegio Médico, advertían del rebrote. Incluso el mismo director de epidemiología dijo que había un rebrote. Acuérdate que lo mandaron a callar. Daste cuenta que el decreto 198-20 fue del 15 de diciembre, el que puso las excepciones hasta la 1, el 24 y el 31. Entonces no mediaron 2 semanas completas cuando se tuvo que emitir el decreto 740 con estas restricciones. Yo lo que creo que las autoridades se confiaron demasiado. Incluso creo que fantasearon demasiado sobre su eficacia y operatividad. Eso de totalmente controlado, Abinader lo dijo 2 veces, totalmente controlado. No solamente en la entrevista con El País. En esa entrevista él dijo controlado, pero antes, cada vez que participaba en un acto con el ministro de Turismo, totalmente controlado. Incluso abrieron los aeropuertos sin control de prueba PCR negativa y con un mensaje de confianza, de optimismo, que no se correspondía con la realidad. Yo creo que esas medidas fueron necesarias, surgen y aparentan más odiosas por lo sorpresivo, pero realmente creo que las autoridades fueron cogidas fuera de base, fruto en parte de su propio discurso. Bajaron la guardia y no hubo equilibrio entre protocolo sanitario y apertura económica.
Y agregando ahí, don Miguel y don Nelson, realmente, bueno, antes que nada agradecer nuevamente a don Miguel por la invitación y un placer compartir con todos ustedes. Realmente es un dilema, como usted dice, don Miguel, que el equilibrio, no solamente en nosotros como país a nivel de la República Dominicana, sino en el mundo no se ha logrado. ¿Cómo garantizar ambas cosas a la vez de una manera que todo el mundo esté contento? Tanto la economía como la salubridad. No se ha podido. Entonces, yo coincido con don Nelson que realmente fue que nos confiamos. Se permitió demasiado y al momento en el que quisimos devolver la soga, pues entonces sentimos la población que nos están apretando mucho. De que si eran necesarias las medidas, definitivamente. Lo vemos en todos los lados, donde en ningún lugar se ha apaciguado todo esto del COVID, sino que por lo contrario, se ha expandido mucho más y se han tenido que tomar medidas parecidas. Y la República Dominicana, evidentemente, no iba a ser la excepción. Ahora, la población dominicana toleraría una restricción mayor que la que ya se ha impuesto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo particularmente pienso que no, ya se está produciendo un agotamiento y lo hemos visto en la mayoría de países donde se han mantenido la severidad de los estados de excepción, principalmente en el llamado toque de queda. Mira, resulta traumático, pero lo que debemos nosotros cuestionarnos, Miguel y Nelson Babají, es hasta dónde es efectivo. ¿Por qué no se flexibiliza? Porque el toque de queda este toque de queda no tiene nada que ver con el carácter epidemiológico, reitero, desde el punto de vista. Esto tiene que ver con estado de defensa nacional, de conmoción nacional y estado de emergencia propiamente dicho, pero por un periodo de tiempo. Tú tienes un estado especial, tú tomas una semana, 2 semanas, un toque de queda, pero mantener 7, 8 meses, un año, un toque de queda, ¿hasta dónde va a ser efectivo? Porque eso es un virus que solamente se contamina en la noche, en las tarde, noche. No, pues entonces tú tienes a todo el pueblo conglomerado, yendo en masa a los supermercados, a los establecimientos comerciales, y entonces en las noches estamos en nuestras casas. Por lo tanto, ¿hasta dónde es efectivo? ¿Por qué no establecer? Por ejemplo, ayer vimos una declaración muy importante de la Asociación de Bares de Santo Domingo, donde decían que está en riesgo 40,000 empleos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Por lo tanto, hay que hacer ese equilibrio, como usted bien decía, Miguel, en el entendido de balancear la economía, pero también la salud ciudadana. Por lo tanto, pienso que salud pública debe jugar un rol mucho más protagónico y establecer inspectores especiales que vayan a esos centros de negocio y los centros que estén cumpliendo, que pudan dar servicio, porque además... Los restaurantes estaban funcionando normalmente, llegaron a funcionar porque se adaptaron a los protocolos y crearon las medidas internas. Incluso inicialmente eran en los restaurantes que tenían una terraza abierta. Después autorizaron todos los demás restaurantes y estaban tomando las medidas necesarias para evitar la aglomeración, el contacto entre la gente. Y de pronto yo creo que a mí me parece que lo que han hecho quizás exceda lo que el buen sentido recomienda en situaciones como esta. Ahora, en el tema de los barrios, que es donde realmente se han producido situaciones mayores. A veces como que se pierde una realidad, se pierde el sentido de una realidad. El área social de la gente que reside en esos barrios es la calle y las aceras. No tienen posibilidades de hacerlo y de pasarse horas enteras y días enteras. No, dentro de su casa, que no reúnen las condiciones necesarias para casas para 2 personas donde viven 15 y a veces hasta 10 personas. Sí, realmente, así mismo, o sea, eso realmente es parte de una de las problemáticas, bueno, que hemos visto en todos los medios las últimas semanas, precisamente por el hecho de que en los barrios donde más se ha propiciado las aglomeraciones, pero es como usted dice, o sea, nosotros no, o sea, tenemos poblaciones que están en situación de vulnerabilidad y más allá incluso de las mismas comodidades que no puedan tener en una casa, imagínese usted en una casa donde hay aspectos de violencia, donde sea entre los padres, entre los hijos, entre las parejas. Imagínese usted, yo no quiero estar adentro de mi casa, yo lo que quiero es estar afuera porque dentro me siento amenazado. Entonces, también toda esta situación está afectando a nivel emocional y mental, me parece a mí, en una gran medida a la población y hay que cuidarlo, porque de manera, o sea, si continuamos con el mismo modus operandi que no nos ha funcionado del todo
y no concientizamos más bien a que todos seamos parte de este proceso, todos nos involucremos, todos pongamos de nuestra conciencia, no vamos a llegar a ningún lado y vamos a seguir hacinando, vamos a seguir trancándonos para ver si así podemos resolver y esperar que pase la tormenta y después salir. Bueno, pero esto es como una trampa, porque es que no hay otra manera de evitar esto que el distanciamiento. Mira, hoy hubo una reunión de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Oye, sus conclusiones, que todavía quedan entre 3 y 6 meses muy duros. Entonces, ¿cuáles son los consejos a la población? Evitar viajes y desplazamientos. Y escuchen esta recomendación, que muchas personas son afortunadas porque tienen internet, servicio de entrega a domicilio y forma de contactar a distancia con sus seres queridos. Así que hay que continuar con ciertos sacrificios a fin de ayudar a los trabajadores sanitarios, porque es otra cosa, el personal sanitario está exhausto después de 10 meses. Sobre la población, el presidente lo dijo, estamos cansados. Mira, y la policía, las fuerzas armadas. Todo, exacto. Incluso los expertos dicen que eso es grave para el sistema de salud. Ese personal médico como está hoy, van a fallar los protocolos. Pero miren la población y la desobediencia civil. Eso tiene su explicación y ya ustedes han adelantado algo. Pero los principales responsables son los líderes de este país, que le enseñaron a la gente que se puede salir a la calle y no tener miedo. Incluso, fruto de la campaña electoral y de la irresponsabilidad de los políticos, se decía que no había que tener miedo, que esto era un problema, tratando de que no se hiciera campaña, y salieron todos los políticos a la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pensando la gente? Que es posible salir a la calle porque se le perdió el miedo. Ahora, las medidas van a tener que seguir siendo restrictivas porque no hay otra manera. Y cómo la gente adquiere conciencia. Si ustedes ven los decretos de la emergencia y del toque de queda, ahí dice cuáles son la gente que tiene que estar en la calle, y a los que no tiene que estar en la calle se le dice salgan estrictamente lo necesario. Ahí voy a coincidir con la OMS. Hay que hacer un poquito de sacrificio y las autoridades que sean la primera en dar el ejemplo. Yo no creo que vaya a variar mucho la situación, Miguel. Si usted ve el boletín de hoy, el 293, esos indicadores están allá arriba todos, que van a bajar en 2 semanas, yo no sé, pero esperemos al lunes, porque ya el domingo, día 10, termina la fuerte de eso. Ahora, la experiencia del sábado 2 y del domingo 3 parece predecir que podría suceder lo mismo el próximo sábado 9 y el próximo domingo 10. Es decir, como el toque de queda se iniciaba, se extendió el toque de queda comenzando a las mediodía. Las aglomeraciones que se vieron en los bancos ese día y en los supermercados, tiendas de servicio, fue una cosa que no se había visto muy pocas veces, a lo largo de esta pandemia. Entonces corremos el riesgo de que nuevamente el sábado y el domingo pase lo mismo y que la gente incluso se apresure y acumule más alimentos de lo que realmente necesita, por temor a que el lunes 11, en vista de las dificultades, se recrudezcan aún más los protocolos. Y entonces yo creo que estamos en una situación... Bueno, ojalá Daniel, mira, fue un palo acechado, espérate, el decreto 740 fue un palo acechado el día 30. O sea, agarró a todo el mundo sorprendido. Ya para el día 10 yo creo que la gente tiene una idea y van a saber que hay toque de queda a las 12, sábado y domingo, y las autoridades actúan con prontitud, porque parece que ellas son las primeras sorprendidas y cambian de un día para otro. Es que el toque de queda no es garantía, Miguel, Babají, Nelson, de que la gente se quede en su casa, porque la gente sale como sea. Por lo tanto, yo sigo cuestionando la efectividad tal como lo hacía las actuales autoridades, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados. Hemos visto los videos. ¿Qué pasó el domingo? Todos fuimos testigos, Miguel, de ese embotellamiento en la carretera del Número entre Asua y Baní, donde la gente salió temprano, pero la gente tuvo un tapón hasta las 3 de la tarde y vimos cientos y cientos de vehículos, porque es que el toque de queda es cuestionable. Por lo tanto, yo me circunscribo en la tesis de Miguel, que hay que hacer un equilibrio entre toque de queda y salvar la economía. Por lo tanto, ahora, tú restringir el fin de semana no es garantía de que la gente no vaya a salir. La gente lo que hace es que sale más temprano. El gobierno cedió a las presiones de las iglesias, permitiendo, haciendo excepción con ellas, ¿no? De que pueden celebrar
servicios religiosos 3 veces a la semana. Con el toque y los horarios del toque parece muy difícil, ¿no? Porque la gente que va a la iglesia los sábados y los domingos es gente que no puede ir a esa misma hora los días laborales porque está o en su casa trabajando a través de distancia, ¿no? de la tecnología, o asistiendo presencialmente a su fuente de trabajo o a su lugar de trabajo. Ahora, esa excepción no se hizo y no se extendió, por ejemplo, a otro pedido que tiene incluso igual sentido, que es que abrieran los parques, porque se supone que en los lugares donde la gente puede guardar el distanciamiento con más facilidad, más que en la calle, en una iglesia o en un supermercado o en un banco, eso es un parque. Sin embargo, se cierran los parques, pero se dejan las tiendas. Por ejemplo, los moles, los centros comerciales están llenos de gente y sin embargo los parques están vacíos. Hay situaciones y hay medidas que uno a veces como que no le encuentra lógica, y esta es una de las veces de eso. Mira, hay muchas incoherencias, Miguel. Yo te cito el caso de los hoteles, los resorts. El que quiere comer a cualquier hora y beber a cualquier hora, que busque un par de pesos y se vaya por un resort, que ahí no hay ninguna restricciones, especialmente en el Ban, la República de Punta Cana. Y yo coincido contigo. Yo soy perjudicado con el cierre del Mirador. No se puede ni caminar. Eso es un exabrupto. Mientras hay miles de personas agolpadas en los malls. O sea, una cosa no guarda relación con la otra. Lo de la iglesia, yo creo que el gobierno de contrabando corrigió un error garrafal. El artículo 10 del decreto 740 prohibía las actividades de las diferentes iglesias y denominaciones religiosas. Eso es grave. Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Claro. El gobierno podía decir que hagan culto 2 días, pero cesen las actividades de las iglesias. Y no hay profesión de fe y libertad de culto en este país. Claro. Entonces, eso es grave. Entonces, el gobierno va como de error en error, da un paso adelante, otro paso atrás, pero no hay correspondencia entre muchas de las medidas que se le permite a un sector trabajar. Por ejemplo, abril, marzo, cerraron las ferreterías, pero en los supermercados y las tiendas por departamento tú comprabas toda la tuerca que tú querías. Entonces no hay correspondencia. Miguel, quiero poner un ejemplo. Planteas, Nelson, perdón, Fernández, lo que Nelson plantea a mí me parece muy relevante y muy importante. Yo creo que el gobierno, que está siendo muy criticado, su aparato de comunicación, por problemas que tienen que ver con la sintaxis, falta ortográfica y todo eso, debería tener un corrector de estilo. Que los comunicados del gobierno y los decretos del gobierno no salieran a la luz pública hasta tanto no fueran corregidos por un editor. Porque realmente eso que tú has señalado, que la gente no lo percibió en toda su dimensión, era verdad. Estaban coartando la libertad religiosa mediante ese decreto que Nelson señala. Sí, yo me di cuenta, automáticamente salió el decreto, porque nosotros lo que estamos dedicados al derecho al día a día dijimos, pero ven acá, esto entra en contraviene la misma Constitución de la República, porque tú pudieras limitar el tránsito, la facilidad de que te da el estado de emergencia, porque los 3 estados de excepción tienen su característica y la conocemos muy bien, pero en el estado de emergencia, que es el más leve de los 3 estados, el estado de defensa, el estado de conmoción, el estado de emergencia, tú puedes restringir la libertad, la movilidad, pero ya la libertad de culto, que es un derecho humano y constitucional consagrado, tú dices, ven acá, aquí hay serio cuestionamiento. Y como bien dice ustedes, hay un problema serio de comunicación, porque Miguel, Nelson, ustedes que son expertos en temas de comunicación, cada que sale un decreto, hay que salir a dar una rueda de prensa a aclararlo, y eso es muy cuestionable. Y finalmente, Miguel, en este aspecto, quiero poner un ejemplo sobre lo que decía Nelson Babají. Yo estaba en Agora Mall y ahí habían cientos de personas. Entonces, Francis Serrano, atleta de alto rendimiento, catalogado como marca país, él andaba en su bicicleta en el Mirador Sur. Mientras yo estoy en una multitud, en un mall, no me llamó nadie la atención. Mientras Francis Serrano andaba en su bicicleta, entonces la policía lo manda a parar. Él que se estaba ejercitando solo con su novia. O sea, cuestionable. Ahora, cuando yo hablo de la corrección de los documentos del gobierno, no estoy hablando de cosas que parecerían como fantasiosas. Es que el idioma español es muy complicado, mucho más complicado quizás que muchos otros. Por ejemplo, una oración sencilla, no es así. Es que no es así. Pero si yo pongo no
coma, es así, es afirmativo, tiene un sentido diametralmente opuesto. Entonces, varía la sección del término. Hay que cuidar la redacción de los documentos oficiales del gobierno dominicano porque están contribuyendo a crear más confusión de lo que realmente el contenido de esos documentos traen a la luz pública. Si ustedes me lo permiten, caballeros, vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. A los amigos televidentes también continúen con nosotros porque Edición Nocturna regresa después de la pausa.